Muy buenas, queridos amigos, vamos a escuchar el Evangelio para el 5 de mayo, tercer domingo de la Pascua. Está tomado de San Juan capítulo 21, versículos 1 al 19, y dice lo siguiente. En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades, y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás apodado el Mellizo, Natanael, el de Cana de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice, me voy a pescar. Ellos contestan, vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron. Y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo, cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice, muchachos, ¿tenéis pescado? Ellos contestaron, no. Él les dice, echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro, es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató a la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice, traed de los peces que acabáis de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice, vamos, almorzad. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de comer, dice Jesús a Simón Pedro, Simón hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó, sí Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice, apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta, Simón hijo de Juan, ¿me amas? Él le contesta, sí Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice, pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez, ¿me quieres? Y le contestó, Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice, apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo aludiendo a la muerte, con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió, sígueme. Bien, este es un evangelio largo, que, digamos, tiene muchísimos detalles, ¿verdad? El episodio propiamente de la pesca, el fracaso de Simón Pedro y los suyos, y luego la aparición de Jesús a la orilla, y luego ya el momento del compartir el pan y el pescado, que también tiene muchísima importancia, y esta triple pregunta de Jesús a Pedro, ¿me amas?, que de alguna manera viene como a ser la oportunidad de reparar la triple negación que había efectuado antes de la muerte del Señor. Pero me parece que este texto como que tiene dos señales, dos puntos de referencia que nos pueden ayudar. Al inicio dice que Simón Pedro dijo, me voy a pescar. Y entonces los demás discípulos, los demás apóstoles dijeron, vamos contigo. O sea, siguen a Pedro. Y al final, Jesús le dice a Pedro, sígueme. Es como una doble manera de seguir a otra persona. Los discípulos que siguen a Pedro en su pesca y Pedro que luego está llamado a seguir a Jesús. Dos niveles, dos maneras de hacer las cosas. Y entonces en la primera, seguramente Pedro, pues que está en su faena, en su tarea, en lo que sabe hacer, dice como cualquiera, voy a trabajar, voy a hacer algo que aparentemente es espontáneo o será parte de su vida diaria, y los demás simplemente se entusiasman, van detrás de él para acompañarlo, para pasar el rato, para ayudarle, por la razón que fuera. Pero lo importante es que aparentemente es un motivo simplemente humano. Voy a pescar. Pero en esa circunstancia se desarrolla la intervención de Jesús. Ese trabajo humano que luego resulta en una sensación de fracaso,
de desasosiego, ¿no? Podemos imaginarnos que es estar toda una noche pescando. Ellos pescaban de noche porque en la Palestina el sol, digamos, hace que los peces, también por el calor, que buscan aguas un poco más frías, tiendan a irse a la profundidad en el día, de manera que en la noche emergen un poco y resulta más fácil capturarlos. Pero en todo caso, una pesca nocturna, imaginemos que no tendrían ningún tipo de ayudas o de accesorios para iluminación o este tipo de cosas, pues es una tarea muy ardua. No simplemente velar en un terreno, sino en medio del agua, en una barca, toda una noche en una tarea fatigante, fatigosa, difícil, ¿no? Entonces, eso es un signo del esfuerzo humano, del esfuerzo tuyo y mío que tal vez hoy estamos teniendo, ¿no? Un esfuerzo por trabajar, por desterrar algún defecto de nuestra vida, por cambiar alguna realidad, ¿no? ¿Cómo con las fuerzas humanas tantas veces las cosas no resultan? O con las solas fuerzas humanas. Y en esa realidad Jesús se presenta, ¿no? Al otro día y es como consciente de la situación de estos discípulos, de su cansancio. Y les pregunta, ¿no? ¿Tienen algo de pescado? Y es la ocasión para que ellos le puedan abrir el corazón al Señor y puedan decirle su fracaso. No. Hubieran podido decir cualquier cosa. En todo caso, no habían reconocido hasta ese momento al Señor. Y eso es lo que nos invita el Señor, ¿no? A ser sinceros con Él. ¿Cómo estás hoy de frente a Él? Porque existe el peligro, ¿no? de no decirme la verdad, ¿no? Que estoy triste, pero no lo digo claramente. O tengo un problema, pero tampoco lo reconozco. Me siento aislado, ¿no? Es decir las cosas y llamarlas por su nombre. No he cogido nada. No tengo ningún pescado, no tengo nada. Y esa sinceridad es la que da pie a que Jesús haga algo. Y como lo hemos visto otro día, está la delicadeza humana de Jesús que les tiene un banquete preparado. Entonces ese sería el primer seguimiento. Los apóstoles van con Pedro a pescar, no consiguen nada y Jesús se aparece. Y luego viene el diálogo entre Jesús y Pedro. Miren, el Señor no se queda con nada en la vida. Uno a veces piensa que hay realidades de la historia que uno puede enterrar. Un sufrimiento del pasado, un dolor, hasta un propio pecado. No, pues esto no lo digo, no lo confieso, no lo saco a la luz y ahí se quedará y nadie lo sabrá. Y miren cómo es Dios de bueno, que le da a Pedro la oportunidad de reparar quizás el pecado más doloroso, que es la triple traición, la triple negación del Señor. Jesús se planta al lado de Pedro y le dice: Juan, Simón hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Miren qué bonito es el Señor. Él no te pregunta: ¿hiciste todas las cosas bien? ¿Lograste sacar adelante tus proyectos? ¿Diste la talla? ¿Cumpliste con tus obras? Jesús lo único que nos pide es amor. ¿Me amas? Porque el amor no se puede calibrar necesariamente con las obras. Hay gente a la que todo le puede resultar fácil y salir bien, y puede que no ame, que haga cosas por soberbia, y en cambio haya otra persona que esté luchando, que esté sufriendo en medio de las tentaciones, en medio de la dificultad, y sin embargo tenga muchísimo más amor, porque lo haga con una rectitud de intención más grande, con una confianza más profunda. Entonces el punto no es tanto qué tanto nos salen las obras que tenemos planeadas, sino que tanto amamos al Señor. Y esta pregunta nos la hace Jesús a ti y a mí: ¿me amas? Y la hace por 3 veces. Y luego, cuando Pedro le declara su amor, cuando Pedro le dice: sí, te quiero, tú sabes todo, tú sabes que te quiero, entonces Jesús le da la misión y le dice: apacienta mis ovejas. Es muy bello esto. Jesús parte del pecado de Pedro, le permite reparar su falta, y en el momento en que Pedro le declara su amor, le dice cuál es la misión. Le dice cuál es el sentido de su vida, cuál es su futuro, le profetiza cuál es el sentido de su existencia. Pidámosle al Señor hoy con muchísima ilusión que lo podamos seguir, que podamos ir hasta la muerte como Pedro, que después de haberlo negado murió crucificado boca abajo, como nos cuenta la tradición, y podamos amar al Señor y que Él sea el único objeto, el único deseo de nuestra existencia. Que tengan todos un estupendo domingo. Dios los bendiga.